aquí el piano y, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ese piano se está usando, ¿verdad? Así es, gracias a Dios también por nuestros jóvenes, por los muchachos que tocan las guitarras, ¿verdad? En fin, creo que cada quien puede poner a disposición de Dios, ¿verdad? Ese don, ese talento, ¿verdad? Para algún instrumento musical. Y algunos dicen, ¿y yo qué talento tengo? ¿Verdad? Hay veces que nos preguntamos, bien, hermanos, todos tenemos un don, ¿verdad? Claro, ahí tendríamos que platicar un poquito más ampliamente porque, ¿verdad? Los dones espirituales, esos nos los da el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos, desde que somos salvos por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos da un don espiritual. En Romanos capítulo 12, ahí tenemos la descripción de los 7 dones espirituales. Y todos tenemos uno. Todos tenemos uno. ¿Cuál es el de ustedes? Dios quiere que sepamos, hermanos, para que pongamos ese don al servicio de Dios, de la obra de Dios. Porque si no sabemos cuál es ese don, pues estamos ¿y cómo lo pongo en servicio si no sé cuál es ese don? Dios quiere, hermanos, que sepamos, ¿verdad?, cuál es ese don para que lo pongamos para la obra de Dios. Así es, hermanos. Así que si alguien no sabe cuál es su don, acérquese con hermano Manolo y hermano Manolo le va a ayudar, ¿verdad?, para que conozca cuál es su don. Y ¿para qué nos dio Dios los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para uso personal esos dones, no son para que me van a servir a mí y yo los voy a usar para... No. El Espíritu Santo nos los dio para edificar la iglesia. Él nos dio un don, ¿sí? Y lo bueno es ponerlo a funcionar, a trabajar. Hay veces que decimos, yo quiero este don. No, el Espíritu, Él dio como Él quiso. Como el Espíritu Santo quiso, así lo repartió. Esto lo leemos en 1 Corintios, ¿verdad? Ahí donde hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, diversidad de dones también. Pero el Señor es el que los repartió, como Él quiso. Bien, hermanos, no es la predicación, ¿verdad? En otra ocasión hablamos de este tema que, ¿verdad?, es muy necesario también para conocer nuestro don espiritual. Hace unos días en las noticias salió una ley en Francia de que queda prohibido que alguien, ¿verdad?, que tenga, ¿verdad?, por ejemplo, en esta cuestión de la identidad de género, la ideología de género, ¿verdad? Ustedes saben que últimamente hay mucho de qué hablar de esto. Entonces, si alguna persona, ¿verdad?, un hombre, por ejemplo, tiene un problema de identidad y, ¿verdad?, él dice, pues yo voy a adoptar la identidad femenina, un hombre, o una mujer, dice, pues yo tengo la inclinación hacia el género masculino. Así que si una mujer dice, pues yo voy a tener el género masculino. En Francia salió una ley que queda prohibido que alguien quiera convertirlos. Por ejemplo, si es un hombre que tiene una inclinación homosexual, ¿verdad?, es en contra de la ley que alguien diga, pues debe volver a ser un hombre, mostrarse como hombre. Y la persona que intente hacer esto, de tratar de convertirlo, ¿verdad?, está sujeto a las leyes, a una penalización. Y aquí en México también ya se está dando esto también, hermanos. Sí, no nada más de que alguien, ¿verdad?, por ejemplo, algunos de nuestros hijos que de repente tienen alguna desviación sexual y decimos, bueno, pues vamos a aconsejarle, ¿verdad?, que Dios quiere que
¿verdad? Si es un varón, que nada más sea un varón, que Dios no acepta, no quiere que haya esas desviaciones. Y si queremos, hermanos, con la ayuda de Dios, volverlo al camino como Dios quiere, va a estar penado, o está penado también aquí en México. Y la persona que quiera hacer algo, ¿verdad?, para ayudar a la persona a reafirmarse en su sexo, en su género, ¿verdad?, queda sujeto a las leyes, a las penalizaciones. Vemos, hermanos, que la condición del hombre cada vez está peor. Hay ocasiones en que siempre en nuestra mente abrigamos ese pensamiento de mejorar, de que las cosas mejoren, de que este mundo mejore, de que este mundo cambie, de que cada vez las cosas sean mejores. Pero realmente, ¿eso es lo que pasa? ¿Que las cosas van mejorando? No. No, hermanos, este mundo cada vez está peor. Y hay ejemplos, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, si tomamos el caso de la seguridad, decimos, ay, a veces salen ahí, ¿verdad?, algunos notificaciones que dicen, ay, me acuerdo cuando podíamos en la noche salir afuera de la casa y estar ahí en tiempos de calor, ¿verdad?, descansando allá en mecedoras, en la banqueta y cosas así. Dice, hoy ya no podemos, porque hay mucha inseguridad, hay mucho riesgo, mucho peligro si estamos a altas horas de la noche fuera de nuestra casa. Bien, es un ejemplo nada más para que veamos, hermanos, cómo la condición del hombre cada vez está peor. Peor. La única esperanza para el hombre, hermanos, está en Dios. Él es el único que puede cambiar el corazón y la vida del hombre, de las personas. No hay esperanza fuera de Dios. Ese ha sido el deseo de Dios en el pasado, lo es en el presente y siempre ha sido, hermanos, que el hombre lo busque y Él le ofrece cambiarlo, ser diferente. Desgraciadamente ustedes saben que el hombre rechaza a Dios. Desgraciadamente, hermanos, vamos a ver cómo a través de la historia del mundo y hasta los últimos días, la condición del hombre siempre va a ser alejarse de Dios, no acercarse a Él. Dios, hermanos, quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero desgraciadamente el hombre cada vez se va alejando de Él. Vamos a ver en esta última faceta de la gran tribulación, cómo la condición del hombre es la misma, aún en los últimos días. Esta es la última parte, ¿verdad?, de que veremos de la gran tribulación, que son las 7 copas. Después de esto, el evento que sigue es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas 7 copas realmente van a ocurrir en una sucesión muy rápida y son a veces catástrofes naturales que van a ocurrir aquí en la tierra. Pues ya estamos en el final, ya estamos terminando con el tiempo de la gran tribulación. No nos queda más que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia allí en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Esperaba terminar, pero debido al tiempo va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Creo que no, únicamente lo tendríamos que leer para terminar en el tiempo. Pero a lo mejor vamos a dejar una parte pendiente para la próxima semana. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles:
Ir y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Este cuarto evento, hermanos, de la gran tribulación son las 7 copas. Repasando un poquito, a veces repasando se nos va quedando, ¿verdad? Creo que ya de tanto repasar ya se las aprendieron, a lo mejor a mí se me olvida, pero a ustedes no. La primera faceta, ¿verdad?, de la gran tribulación fueron los 7 sellos. Los 7 sellos. Después tuvimos, ¿verdad?, las 7 trompetas. Las 7 trompetas. La tercera, ¿verdad?, es los 7 personajes. Y ahora vamos a ver esta cuarta, ¿verdad?, este cuarto periodo de la gran tribulación, que es las 7 copas. Aquí, hermanos, ustedes van a ver cómo Dios nos dice que estas copas son de la ira de Dios. La ira de Dios va a venir sobre la gente que está aquí en la tierra durante la gran tribulación. Estamos hablando ya de la última parte de la gran tribulación, los últimos días de la gran tribulación, hermanos. Así es. Recuerden que en cada aspecto de la gran tribulación hemos estudiado antes, que le llamaba algo que son los antecedentes, y después tenemos un paréntesis, información que Dios nos da sobre esa misma, ¿verdad?, etapa de la gran tribulación. Bien, ahorita vamos a ver estas 7 copas. Después vamos a ver el paréntesis, que sería el estudio sobre las 2 Babilonias y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos temas comprenderían el paréntesis de la última faceta de la gran tribulación. Bien, aquí, hermanos, se nos está hablando de la ira de Dios, de la ira, de cómo Dios va a descargar su enojo contra la gente que está aquí en la tribulación. Recordemos, no lo veamos así como análogamente nuestro enojo. Hay veces que nosotros nos enojamos y perdemos el control y hacemos cosas que no están bien, o decimos cosas que no están bien, ¿verdad?, aunque después nos arrepentimos. Sí, como humanos que somos y seres finitos y falibles, pues así reaccionamos. Mas Dios no, hermanos, Dios se enoja. Pero no igual que nosotros, porque recuerden que la ira de Dios no obra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que de ninguna manera, cuando en la Biblia leemos la ira, el enojo de Dios está siendo así como si fuera nuestro enojo. No. La ira de Dios, hermanos, es el enojo de Dios por la maldad que ha llegado al límite, que ya se llenó, ya se colmó, ya se llenó el vaso. Viene la ira de Dios, viene el enojo de Dios, viene su justicia. Su justicia, hermanos. Bien, aquí vamos a ver rápidamente estas 7 copas. Dice la Biblia, versículo 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Podemos irnos a Éxodo, hermanos, y recordar cómo también allá en el Éxodo hubo una plaga como esta, las úlceras. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? Sí, Dios también ahí manifestó su enojo y su ira en contra de Egipto. 10 plagas. El agua convertida en sangre. Después tenemos la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. 10 plagas. Y estas plagas que hubo en Egipto, hermanos,
también se van a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. Sí, en el tiempo de la gran tribulación. Aquí se nos habla de la plaga de las úlceras. Sí, ¿verdad? Una úlcera, dice aquí la Biblia, maligna y pestilente, sobre las personas que tienen la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes, ¿verdad? Van a tener úlceras, una cosa torturante, va a estar la gente sufriendo. Más adelante, hermanos, vamos a leer cómo la gente está sufriendo a causa de las úlceras, a causa de las tinieblas. Fíjense, por ejemplo, nada más lo vamos a referir, a leer, dice ahí en el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. O sea que está sufriendo la gente, hermanos. Ustedes pueden verse cómo esa actitud que les mencioné al principio, de cómo la gente, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, en lugar de pedir a Dios su misericordia, hace lo contrario. Hace lo contrario. Blasfeman el nombre de Dios. Se endurecen, hermanos. Se endurecen las personas. Bien, esta es la primera copa del ángel que, ¿verdad?, va a derramar esta copa de la ira de Dios. La gente va a sufrir por estas úlceras. Podríamos hablar un poquito, ¿verdad?, alguna suposición de qué podría ser esta úlcera, pero nada más vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Va a ser algo torturante para las personas. La gente, ¿verdad?, que tiene la marca de la bestia, el 666, va a referir estas úlceras. Para este tiempo, hermanos, ya no va a haber, vamos a decirlo así, personas, ¿verdad?, que los creyentes o los que creen en Dios ya no van a morir en este tiempo. Ya no. Ya el derramamiento de sangre que hubo durante la gran tribulación, durante la ira de la bestia, el anticristo, ¿verdad?, ya se habrá acabado. Como veremos más adelante, ya no hay. Ahora les toca sufrir a ellos. Ahora Dios va a decir, ya sufrieron mis hijos, ya sufrieron, ¿verdad?, mis discípulos, ahora les va a tocar sufrir a ellos. Y es por eso que este ángel sale derramando su copa para que sean castigados las personas que han recibido la marca de la bestia. Dice la Biblia en el versículo 2, ¿verdad?, la segunda copa, el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto es un poco diferente a una de las trompetas que ya estudiamos, donde solamente una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí se nos dice que todo el mar, ¿verdad?, dice sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en él. Imagínense, hermanos, el mar convertido en sangre, y todos los seres que hay en el mar, los peces y todo lo que hay, murió. Imagínense el hedor, ¿verdad?, el olor putrefacto del mar, ¿verdad? Va a ser una cosa espantosa, hermanos. Hay veces que de repente en las noticias vemos que, ¿verdad?, debido a descargas en alguna afluente, en alguna laguna, en algún lugar de agua, y mueren los peces y se hace ¿verdad?, un olor tremendo, horrible. Pues imagínense todo el mar, ¿verdad? Así que va a ser
algo terrible, hermanos, algo terrible lo que va a suceder en estos últimos días. Ya estamos casi llegando al momento en que el Señor Jesucristo va a venir otra vez. Estos eventos que estamos platicando, hermanos, que estamos comentando, van a ocurrir casi como en una cascada en los últimos días. No estamos hablando de semanas o de meses, no, va a ser a lo mejor posiblemente de horas. Las últimas horas de la gran tribulación. Dice el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, no nada más en el mar se van a corromper, sino también en todas las fuentes de las aguas, sobre los ríos y sobre todas las... Así como el anticristo derramó la sangre, como dice aquí, ¿verdad?, de los santos y de los profetas, ahora Dios les va a dar de beber agua con sangre, o agua convertida en sangre. Es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y sí, ¿qué van a beber? En el mar sangre, en los ríos sangres, en las lagunas sangres, en todas las fuentes de agua sangre. Ya, por eso les dije, hermanos, que ya los santos, los hijos de Dios, ya no van a morir, ya. Los que iban a morir ya murieron. Ahora les toca a ellos sufrir. Ahora les toca a ellos, hermanos. Y vean lo que sigue. Vamos a ir así rapidito. El cuarto ángel, versículo 8, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, hay veces que decimos: qué calor está haciendo, qué calor. Pues en aquel tiempo, ¿saben cuánto se va a calentar la temperatura? ¿Saben cuántos grados va a subir la temperatura? Ahorita la gente está preocupada por las cuestiones del cambio climático, ¿verdad? Que los polos, los glaciares, el agua que está allá en lo profundo se está descongelando. Y esto está trayendo otros problemas. A veces el agua de los océanos sube y el clima del planeta está cambiando y, en fin, hermanos, hay problemas debido a esto. Bueno, imagínense cuando la temperatura del sol va a subir. Vean, vamos a ver, no pierdan ahí en Apocalipsis, Isaías capítulo 30, versículo 26. Isaías capítulo 30, versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. A veces en la noche, ¿qué tanto nos quema la luna? Nada, al contrario, ¿verdad? Qué bonito decimos, pero
Ya sabemos que la luz de la luna es el reflejo de la luz del sol, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo la luz de la luna va a ser caliente. Y la luz del sol, ¿cuántas veces? 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Hermanos, por eso Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el cual fue dado quemar a los hombres como con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Sí, hermanos, esto es lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, ¿verdad? No sabemos, a lo mejor la contaminación va a seguir aumentando. Ustedes saben que cada vez está la contaminación creciendo y aumentando. Antes decíamos de la Ciudad de México que eran, ¿verdad?, los que estaban muy contaminados, hermanos. Ahorita creo que ya estamos más contaminados que en la Ciudad de México. Se dice que la refinería de Cadereyta, todos los humos que salen se vienen por el vientecito y se nos vienen a dar aquí a la ciudad, al área metropolitana. Está muy contaminado. Quizás la capa de ozono, ¿verdad?, que es la que nos protege de los rayos solares para que no nos quememos. A lo mejor ya no va a existir esa capa de ozono y los rayos solares van a quemarnos. Sí, hay algo que nos protege, hermanos, que Dios ha puesto para que no nos quememos, que es la atmósfera. La atmósfera. Por eso cuando una nave espacial viene del espacio, entra a la Tierra, tiene que tener escudos térmicos para evitar ser achicharrados. Si no fuera por eso, hermanos, en el momento en que cruza la atmósfera, se achicharra. La luz, el sol, hermanos, va a calentar. La gente va a ser quemada por el sol. ¿Y qué dice la Escritura? Ni así se arrepintieron. Ni así se arrepintieron. Si Dios no cambia a los hombres, hermanos, ellos no van a cambiar. La única esperanza está en Dios. La única esperanza está en Dios. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es dar el mensaje. No vamos a cambiar a nadie, no vamos a hacer que la gente se convenza, no. Es el Espíritu Santo el que lo va a convencer. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios para compartir el Evangelio y que las personas puedan alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Pero el que hace la obra de convencimiento y de transformación es Dios y su Espíritu Santo. Así es, hermanos. Si Dios no hace eso, el hombre, a pesar de lo que sufra, a pesar de lo que pase, como en los tiempos de la tribulación, estarán sufriendo, estarán muriendo y no se arrepintieron, seguirán en la dureza de su corazón. Hermanos, vamos a seguir compartiendo ese evangelio para que menos personas vayan a pasar en esa gran tribulación. Esa gran tribulación que espera a aquellos que no se han preparado para cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia. Yo les invito, hermanos, compartamos el evangelio con todos los que podamos hacerlo. Dios les bendiga y recuerden esta doxología. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.